Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. La Iglesia Bautista Hispana Guilford les saluda en esta noche a cada uno de los miembros de la iglesia y también amigos y familiares y hermanos de otras congregaciones que tienen la bondad de conectarse en este estudio bíblico de los días jueves. Sean todos bienvenidos y que el Señor pues nos prospere en esta noche. Vamos a tener nuestra lectura bíblica que tenemos cada jueves allá en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, si usted me acompaña con su Biblia, o si no, usted puede ver también la lectura bíblica en su pantalla. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 16. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 16 dice de la siguiente manera. Pablo, hablándole a Timoteo, dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén, hermanos. Así de que este es el ánimo del apóstol Pablo a Timoteo, y que también este mensaje es para nosotros, a permanecer firmes en la fe, a pelear la buena batalla de la fe, a mantenernos firmes en la profesión que hemos hecho, en nuestro credo de nuestro Señor Jesucristo. Así de que debemos mantenernos firmes en estos tiempos, queridos hermanos, tiempos difíciles, ¿cierto? Son malas noticias por un lado, malas noticias por otro lado. Pero estas son las cosas, ¿cierto?, que el jueves pasado leímos también que el Señor Jesús nos dijo hace 2000 años atrás, que estas cosas eran necesarias que ocurran y que no se vaya a turbar nuestro corazón. Son difíciles, vamos a tener que enfrentarlas, pero
tenemos una bienaventuranza, una esperanza bienaventurada, una promesa del Dios creador de los cielos y de la tierra. Así que, queridos hermanos, animémonos a pelear la buena batalla de la fe. Y como siempre lo decimos, ¿cierto? No podemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la renovación de nuestro entendimiento por medio de un estudio serio de las Escrituras. Pues esto es uno de los medios de gracia que el Señor nos ha dado, la oportunidad de estudiar las Escrituras, la oportunidad de tener una oración delante del Señor y así renovar nuestro entendimiento y poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, echemos mano de lo que Dios nos ha dado. Él no nos dejó a la deriva. Él nos ha equipado con la palabra del Señor, nos ha equipado con su bendito Espíritu Santo, quien nos enseña la palabra de Cristo y nos ha prometido que Él regresará por nosotros. Amén. Así que la iglesia no ha de ser vencida, pero la iglesia debe permanecer en el fundamento que es Cristo, basado en la fe en Cristo Jesús solamente. Amén. Así de que animémonos con esta palabra, queridos hermanos, y presentemos este tiempo en oración a nuestro bendito Dios y Padre Celestial. Amén. Padre que estás en los cielos, cuánto te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Queremos alabar y bendecir tu nombre porque tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, lleno de misericordia. Y en esta noche, Señor, queremos, Padre Santo, bendecir tu nombre por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque enviaste a nuestro amado Señor para que viniese a esta tierra, se encarnara y fuera a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Padre. Gracias porque enviaste al Consolador, a tu Espíritu Santo, para que ahora morara en nosotros y nos guiara toda la verdad, nos enseñara toda la verdad, para que tomara lo que es de Cristo y nos los dé a nosotros. Gracias, Señor, porque has dejado tu palabra escrita para que sea la que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en toda justicia, a fin de que tu iglesia toda sea perfecta y enteramente preparada para toda buena obra. Gracias por tu iglesia, Señor, tu iglesia universal alrededor del mundo, Señor, y por esta iglesia local, la Iglesia Bautista Hispana Guilford, Señor, en la cual tú nos permites, Señor, ser parte de esta iglesia local. Gracias, Señor, porque aquí todos los miembros nos edificamos unos a otros, Señor, y Padre, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, por medio de esta tecnología de poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Y Padre, queremos suplicarte que nos ayudes a permanecer firmes en la fe, Señor. Aunque los tiempos sean difíciles, Señor, debemos continuar, Padre, firmes en lo que tú has prometido, Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Límpianos, Señor, cada día con tu palabra, Señor, nuestro caminar, y seas tú, Señor, bendiciendo y dando fruto, mucho fruto a tu iglesia, mucho crecimiento a tu iglesia, Señor. Y creemos firmemente lo que tú declaraste, Señor, que cuando envías tu palabra, ella no regresará vacía, sino que hará todo por la cual tú la enviaste, Señor. Así que te damos la gloria, te damos la honra y bendice este tiempo, Señor, que sea muy fructífero. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a mis compañeros que están mirándonos alrededor del mundo, Señor, a nuestros amigos y familiares, Señor. Que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, Padre. En tus manos nos encomendamos y con gratitud, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Bueno, queridos hermanos, continuamos con nuestro estudio del Nuevo Testamento y ya estamos en el cuarto Evangelio. Amén. Este es el estudio número 2 del Evangelio según Juan. Y dijimos, ¿cierto?, la semana pasada en la introducción a este Evangelio, que este es un Evangelio único. Es un evangelio único, muy separado de los otros 3 evangelios que se llaman sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas presentaron una perspectiva muy similar, un relato muy similar. Pero el evangelio de Juan, escrito muchos años después, allá en el año 95, casi 100
después de Cristo, fue un evangelio con un propósito muy diferente a los otros. No solamente relatar un dato histórico, pero presentar puntos importantes espirituales que muchos estaban dejando por encima al leer los otros evangelios. No es un evangelio que corrige a los otros evangelios, no podemos pensar eso. Lo que está haciendo este evangelio es presentar informaciones muy únicas acerca de los significados, de las cosas, de las enseñanzas, los milagros y las afirmaciones que nuestro Señor Jesús hizo. Por sobre todas las cosas, y lo que ya vamos a ver dentro de un momento, el apóstol Juan quiere afirmar que Jesús sí fue un maestro, que Jesús sí fue un buen hombre, que Jesús sí fue un buen profeta, que ayudó mucho. Pero él quiere afirmar por sobre todas las cosas que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios encarnado. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese es su énfasis y ya lo vamos a ver dentro de un momento. También recordemos que este evangelio de Juan, casi el 90% de lo que está escrito en estos 21 capítulos del evangelio de Juan, son únicos de Juan. No se encuentran estos relatos de Juan en los otros 3 evangelios, a excepción de la pasión de Cristo, ¿cierto? La última semana de Cristo, su crucifixión, su muerte y luego su resurrección. Solo esas cosas aparecen en los otros 3 evangelios, como el testimonio de Juan el Bautista y la alimentación a los 5,000 personas. Esos son algunos eventos que solo aparecen en este evangelio conjunto con los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero el resto de este evangelio es único, especial, dando un mensaje muy, muy específico, muy concreto y afirmándolo a través de todos los 21 capítulos. Y en el primer capítulo el apóstol Juan lo que hace es afirmar: esto es lo que vamos a hablar acerca de nuestro Señor. Así que es un evangelio que lo han denominado el evangelio espiritual, el evangelio universal. No va dirigido específicamente, ¿cierto?, como los estudiosos están dirigiendo Mateo para los judíos, que Marcos para un pueblo así como romano, ¿cierto?, llenos de hazañas y cosas semejantes, y que Lucas para un pueblo griego. El evangelio de Lucas va para todas las naciones, para gente de todo pueblo, toda lengua y toda nación, porque él quería contrarrestar la creencia que permaneció por muchos años, hermanos, y la resistencia de los judíos a creer de que la salvación era solo para los judíos, porque ellos eran el pueblo escogido. Y por eso es que Juan, el apóstol Juan, tanto en este evangelio como en sus epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, él siempre dice: la salvación es para todo el mundo. Para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y dice que la salvación no es solo para nosotros, sino también para todo el mundo. En su primera epístola el apóstol Juan habla. Pero cuando él dice esto, se está refiriendo de que no es solo para los judíos, sino que es para todas las personas que quieren, de toda lengua, tribu y nación. Amén. Así de que esto es lo muy peculiar de este precioso evangelio. Y cierto que cuando tenemos un nuevo creyente en las iglesias, lo primero que les recomendamos es leer el evangelio de Juan, porque es un evangelio espiritual, un evangelio muy precioso. Así de que esto nos debe animar a continuar profundizando. Ahora estamos haciendo solamente un panorama general de este evangelio. Hermanos, y si pudiéramos nosotros exhaustivamente enseñar este evangelio, nos tomaría alrededor mínimo, hermanos, de 60 a 80 enseñanzas de todo este evangelio, de estos 21 capítulos. Es muchísima riqueza espiritual en estas escrituras, como en el resto de los libros de la Biblia. Así de que dijimos el jueves pasado el propósito del libro del Evangelio según Juan. Y Juan fue bien específico. Ahí en Juan Mateo 20, usted puede ver en su pantalla, versículo 31, nos dice el propósito por el cual él escribió estas cosas. Y dice el versículo 31 del capítulo 20: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Entonces aquí nos da el propósito para qué escribió todo este libro, todo este evangelio de 21 capítulos. Su propósito es para que el lector, aquel que abre estas escrituras en el evangelio de Juan, crea que Jesús, aparte de haber sido un profeta, aparte de haber sido un gran maestro, una buena persona, Él es el Cristo, el Mesías, el enviado, el que fue prometido desde Génesis 3:15 y que fue prometido a través de todos los profetas y los salmos. Él es el Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías. Y no solo eso, Él es el Hijo de Dios. Y ya vamos a ver lo que también Juan nos enfatizó, de que Él no solo es el Hijo de Dios, sino que Él es Dios, queridos hermanos. Qué declaración maravillosa. Uno de los énfasis que Juan en su evangelio hace es de la palabra creer. Hay muchas palabras que hace énfasis en estos 21 capítulos, como el amor, como la luz, la vida. Luz y vida son los que más se repiten, pero por sobre estos tres está la palabra creer. Y entonces dijimos, cierto, que el comentario, la predicación cristocéntrica, la exposición cristocéntrica nos hace estas tres preguntas. ¿Qué debemos creer de Juan 20:31? Debemos creer que Jesús es el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios. Dijimos también que la otra pregunta es, ¿qué significa creer? Porque todo mundo dice, sí, yo creo en Jesús. Pero simplemente es una creencia de decir, sí, tengo conocimiento de que existió, pero eso no es la creencia que aquí se nos está hablando. Aquí significa creer, es tener plena confianza, plena certidumbre y fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa, queridos hermanos y amigos que me escuchan? Creer que Jesús es el Cristo significa que yo creo que nací pecador, que heredé el pecado de Adán y Eva y que he nacido destituido de la gloria de Dios y que Jesús pagó por mis pecados para darme salvación y vida eterna y que por eso ahora vivo para Él. Entonces creer no es simplemente el reconocer la existencia de Jesús, porque ya leímos eso en Santiago el jueves pasado, que los demonios también creen y tiemblan. Pero aquí creer significa pongo mi confianza en Él y ahora vivo para Él. A pesar de mis fallas, de mis debilidades, de mis limitaciones, vivo para Él. Amén. ¿Y por qué? Era la tercera pregunta. ¿Por qué necesitamos creer? Necesitamos creer porque toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. No hay justo ni siquiera uno. Y Efesios nos decía, cierto, Efesios 2:1 que leímos el jueves pasado, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, estando muertos. O sea, toda la humanidad está muerta, toda la humanidad está espiritualmente muerta y destituida de la gloria de Dios. Y es por eso que necesitamos creer. Así de que eso fue lo que estuvimos viendo el jueves pasado. Y también hicimos la introducción del primer punto principal de que vamos a leer, de estudiar de este evangelio, de que el apóstol Juan comienza con una introducción, no comienza con una genealogía, no comienza hablando de datos históricos, sino comienza haciendo una declaración preciosa, una declaración poderosa, una declaración que hizo temblar los cimientos de los religiosos judíos y les hizo crujir los dientes de rabia, porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta declaración está diciendo que en el principio, allá en Génesis, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ya estaba Cristo con el Padre y que Él era con el Padre y que Él es Dios, hermanos. Entonces, ¿qué nos mostró este versículo 1? Nos mostró tres cosas importantes. Cuando estuvimos estudiando en diciembre, se recuerdan el prólogo del Evangelio de Juan desde el versículo 1 al 18. El pastor Freddy compartió de que Jesús es Dios por sobre todas las cosas y nos enfatizó estos tres puntos que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 enfatiza. En el principio era el verbo, muestra la eternidad de Cristo. Y esto es importante que lo repitamos, queridos hermanos, porque Jesucristo, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, no es una creación. Todo lo que es creado no puede ser Dios.
Dios no fue creado por nadie. Él es autoexistente y eterno. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, este Cristo, el Hijo de Dios, es eterno. Él era con el Padre. El inciso B dice, el verbo era con Dios. O sea que este verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, no es un poder espiritual, no. Él era una persona. Y muestra la personalidad de Cristo. Y la tercera era que el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. O sea, el verbo es Dios. Jesús es el Dios encarnado. Jesús es Dios con nosotros. ¿Se recuerdan que los discípulos, cuando el Señor Jesús les dijo, me voy, y ustedes no pueden venir ahora conmigo? Allá le dijo, y uno de sus discípulos, y muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, pero tantos años que he estado con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, porque Él es Dios encarnado. Él es Dios con nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. Bendito sea su nombre. Amén. Así de que en esta tarde, hermanos, en esta noche, vamos a ver el segundo de los puntos importantes de todo el Evangelio. Y vamos a estar viendo las declaraciones de Jesús. Y estas declaraciones es cuando Él dijo, yo soy. Amén. Y vuelvo a repetir, va a ser simplemente superficialmente que vamos a estudiar esto. No vamos a ir en tanta profundidad porque nos tomaría meses poder profundizar y que esto penetre en nuestro corazón y se asiente y haga vida en nosotros, pero vamos a tratar que esta pequeña semilla, confiar en el Señor, que Él ha de fructificarla en gran manera, hará crecer esta semilla en gran manera para la bendición de su pueblo y para gloria de su nombre. ¿Qué quería decir el Señor cuando Él intencionalmente hace esta declaración de yo soy? Él quería afirmar lo que el mismo apóstol Juan está afirmando aquí desde el principio, de que Él no solo era un enviado, un mensajero como fue Elías, como fue Moisés, como fue Abraham y otros de los profetas. Él quería demostrar que Él era Dios, que Él y Dios eran uno, que en esencia son iguales, que eran uno. Y eso es lo que Él quiere decir con estas palabras, yo soy. Y vamos a estudiar todas estas declaraciones del yo soy en el Evangelio de Juan. Esta declaración del Evangelio de Juan, primero veamos una de las más impactantes que ocurre mostrando el poder de este nombre maravilloso yo soy. Ahí en Juan capítulo 18, versículos del 1 al 6. Si usted me acompaña o si no, usted puede leerlo ahí desde la pantalla en su televisor o su teléfono. Juan capítulo 18, versículos del 1 al 6 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, y preste atención a la pregunta y a la respuesta, ¿a quién buscáis? Versículo 5 dice, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas y el que le entregaba. Y mire el versículo 6, queridos hermanos. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué ocurrió? Retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. Hermanos, ¿qué ocurrió? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús en este momento cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Y los soldados y los sacerdotes dicen, buscamos a Jesús Nazareno. Y él no dice yo soy Jesús Nazareno. Él dice yo soy. Y esta gente retrocedió, hermanos, y cayó. ¿Por qué cayeron? ¿Qué quiso mostrar el Señor Jesús al declarar estas palabras?
era enfatizar el poder de Dios, enfatizar que Él era Dios, hermanos, y mostró solo con esta palabra el poder que puede tener la palabra, porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, Él es el que creó. Si nosotros, cierto, nos retomamos a Juan capítulo 1, vemos de que todas las cosas, dice del versículo 4 y 5 del versículo 1, todas las cosas fueron creadas por Él, por este verbo, por la palabra de Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que existe fue creado por Él. Y nada de lo que ha sido creado sin Él. Y por eso todo le pertenece a Él, dice el apóstol Pablo. Así de que cuando Él dice aquí, yo soy, salió poder que derribó a esta gente. Pudieron sentir el poder de Dios. Así de que les dio una pequeña muestra de quién era Él, hermanos. Así de que es importante que lo entendamos esto, porque este es el poder de Dios. Mire lo que dice Éxodo. Y esto la gente, hermano, el judío, pues, para nosotros no nos hace mucho sentido porque estamos en esta cultura, ¿cierto? Pero para el judío, estas palabras, hermanos, le producían terror, porque esta solo podía decirlo el Hijo de Dios. Hermanos, los judíos ni se atrevían a pronunciar el nombre de Dios porque era tan santo y tan sagrado. Así de que aquí el Señor Jesús dice, yo soy. Y Él está refiriéndose a lo que ocurrió allá en Éxodo cuando Dios se le aparece a Moisés. Y leamos este relato ahí en Éxodo capítulo 3, versículos del 10 al 14. Y le dice Dios a Moisés en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios responde, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Interesante, ¿cierto? Lo que Moisés dice, Señor, me van a preguntar, y bueno, ¿cuál fue el Dios que te envió? ¿Cuál es su nombre? Y esto es lo que responde Dios. Y respondió Dios en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y mire el versículo 15, queridos hermanos. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y preste atención, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy, yo soy, este es mi nombre en el cual me recordarán para siempre. Y aquí está el Señor Jesús, enfrente de sus captores, enfrente de aquellos que lo odiaban, y le dice, yo soy. Y esta gente, hermanos, cae en tierra ante semejante declaración porque están enfrente del Dios mismo. ¿Por qué no fueron consumidos, hermanos? Porque Dios es misericordioso. El Señor Jesús los pudo fulminar, pulverizar en cuestión de segundos, pero Dios era misericordioso y su plan tenía que cumplirse. Él tenía que ser capturado, tratado como un ladrón, siendo inocente, y el inocente fue llevado como culpable y tomó nuestro lugar. Pero este es el poderoso yo soy, queridos hermanos. Si es que es para, hermanos, quedar postrados de rodillas y adorar y bendecir su santo nombre, porque tú y yo, hermanos, tenemos un Salvador. No es un ídolo, hermano, es un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, y fuera de Él no hay nadie, queridos hermanos. Ese es el Dios, ese es el Salvador, el Señor de señores, al cual tú y yo servimos, el gran yo soy, nuestro Señor y bendito Jesucristo, al cual bendecimos su santo nombre. Estas declaraciones, hermanos, del Señor Jesús, yo soy, expresan algo muy importante. Yo soy significa el eterno, el Dios todopoderoso, ¿cierto? El eterno, el autoexistente. Pero estas declaraciones van acompañadas de otras declaraciones. Dice,
Yo soy el pan de vida. Entonces, estas 7 declaraciones que hoy vamos a ver están mostrando la relación salvadora que Dios tiene para con el pueblo. Estas declaraciones tienen que ver con la salvación, tienen que ver con que el Señor Jesús afirma que Él es Dios, pero con un propósito: salvar a su pueblo. Y estas 7 declaraciones tienen que ver con ellas, hermanos. Qué bendición poder conocer a nuestro trino Dios y poder ver la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque de eso se trata el Evangelio, de eso se trata la Escritura, se trata de la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo, amén. Y quiero enfatizar que el Evangelio no se trata de nosotros, no se trata acerca de ti ni de mí, se trata acerca de aquel que dio su vida por nosotros. Ese es el Señor Jesús, quien dijo una y otra vez que allá en la ley de Moisés, los salmos, los profetas, de Él hablan. Así de que vamos a estudiar entonces estas declaraciones que tienen que ver con la salvación. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Así que si Dios nos permite, en esta hora que nos continúa, en este momento, esta media hora, vamos a estudiar estas declaraciones preciosas, las cuales espero en el Señor que nos anime, que nos fortalezca en la fe y que produzca en nosotros una vida de fidelidad para Él. Él es el fundamento, hermanos, y muy bendecido estuvimos con la enseñanza del día domingo, ciertamente, de cuidar de nuestra iglesia, porque Cristo es el fundamento. Debemos servirle con dedicación a Él, amén, y debemos valorar a la iglesia. Así que cuidamos nuestra iglesia, cuidando el fundamento, y no hay otro fundamento sino Jesucristo, y fuera de Él no hay nada, amén. Ningún ser humano es fundamento de la iglesia, solamente Jesucristo nuestro Señor. Así de que vayamos a la primera declaración de yo soy, y esta se encuentra en Juan 6:35, donde el Señor dice: yo soy el pan de vida, amén. Mire lo que dice ahí en Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué declaración poderosa, hermanos. El pueblo entendía esto, y es por eso nosotros necesario tener muy buen conocimiento del Antiguo Testamento, hermanos, porque el Señor Jesús está hablando esto en el contexto del maná. Y recuerden de que este capítulo 6 viene acompañado anteriormente de la alimentación de 5,000 personas, donde el Señor Jesús les alimentó con panes y pececillos y sobraron muchas canastas, ¿cierto? Fue un gran milagro, y que eso vamos a estudiar la próxima semana, si Dios nos da vida y nos lo permite. Fueron señales muy particulares, con mensajes muy particulares. Pero llega este momento, hermanos, donde la gente le continúa siguiendo, y el Señor Jesús se da cuenta que no lo siguen porque reconocen que Él es el Cristo, el dador de la vida, sino que le siguen por el pan que perece, el pan que hoy te sacia tu estómago, pero que después de una hora vuelves a tener hambre. Y Él les dice: el que come mi cuerpo, come de mi carne, que come el pan, que yo soy el pan, el que come de mí no tendrá hambre jamás. ¿Y cuál fue la respuesta de este pueblo? Y eso lo vamos a estudiar después, solo estoy dando una breve síntesis. El pueblo, en vez de responder, decir: gloria a Dios, el Cristo ha venido, Dios con nosotros, aquí está, comeremos del pan de vida, le abandonaron. Más de 5,000 personas, porque se cuentan 5,000 varones sin contar mujeres y niños. Pero quedémonos con el número de 5,000. Era una gran cantidad de supuestos discípulos. Y cuando el Señor Jesús le habla del verdadero pan, del verdadero sacrificio en el cual ellos debían creer, todos se fueron. Y parece que vio la cara de sus apóstoles, de sus 12 discípulos medio tambaleando, y Él les hace la pregunta: ¿también vosotros queréis iros? Y Él dice: Señor, dice el apóstol Pedro, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabra de vida
eterna. Así de que esto es lo que aquí viene, hermanos. Yo soy el pan de vida. Mire, dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese nunca es importante entenderlo. Nunca tendrá hambre. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando nosotros hemos puesto la fe en el sacrificio de Cristo, nunca más dejaremos de ser cristianos. Nuestra salvación está segura, no simplemente porque yo me porto bien. Nuestra salvación está segura porque hemos comido del pan de vida. Hemos sido saciados una vez y para siempre. El maná tenía que ser recogido día con día. No podía saciarlo para siempre. Tenían que recoger ese día, comer ese día, pero al otro día tenían que hacerlo. Los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, eran, hermanos, cada vez que pecaba se traían, no podían quitar el pecado para siempre. Pero aquí viene el Cordero de Dios, aquí viene el pan de vida, queridos hermanos, que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, nos dice el libro de Hebreos. Oh, es grande la salvación que Dios nos ha dado, hermanos. Es grande la salvación como para vivir anhelando las cosas de este mundo, queridos hermanos. Es grande la salvación que el Señor Jesús nos ha dado como para, hermanos, no esperar su regreso. Oh, que bendito su nombre, que Él nos enseñe y nos haga entender a nosotros el valor de su sacrificio. Mire lo que dice ahí Éxodo capítulo 13, 16 al 18, solo para que veamos el contexto de cómo era el maná. Vayamos a Éxodo 16, segundo libro de la Biblia. Éxodo 16. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante al 18. Y dice la palabra del Señor. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Entonces, este era el maná en el desierto, por el cual por 40 años fue alimentado el pueblo de Israel. Pero aquí, este es el verdadero pan del cielo. Si usted lee todo el capítulo 6, donde está esta declaración de yo soy el pan de vida, dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El verdadero pan que da vida, porque el maná daba vida solamente hasta que la persona muriera. Pero aquí el Señor Jesús dice, no, el que come de mí nunca más morirá. Y aunque esté muerto, vivirá y resucitará. O sea, hermanos, esto es lo que el Señor quería decir. Yo soy el verdadero pan. Y es para poder meditar en todo el capítulo 6. Este pan, hermanos, nos hace completo. Este pan no nos deja medias. Este pan no nos deja insatisfechos. Dice, nunca más tendrá hambre. Importante, nunca más tendrá hambre. Estamos completos en Cristo. ¿No es eso lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 2 versículos del 8 al 15? Leamos para poder entrar en contexto esta declaración maravillosa. Y dice el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses. Y mire cómo dice este versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de Jesús. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis a medias en él. Y vosotros estáis incompletos en él. Así dice, queridos hermanos. No, ¿cómo dice? Y vosotros estáis completos en él. ¿Qué nos falta, hermanos?
¿Qué nos falta? Hemos sido salvos de la condenación eterna, de la ira de Dios, y ahora se nos ha dado vida eterna, y lo que nos espera es la eternidad con nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Somos templo del Espíritu Santo, la Trinidad mora en nosotros, estamos completos en Él, estamos revestidos de Cristo, hemos sido santificados, hemos sido purificados y ahora estamos esperando la glorificación cuando Él venga en su regreso. Estamos completos en Él. No es la casa la que te hace falta, tu casa que te hace falta, tu carro que deseas tener o el dinero que deseas tener lo que te hace incompleto, no. Si estás incompleto y te sientes incompleto, que te hace falta algo, es porque no eres creyente. Te hace falta Cristo. Él es el que te hace completo, porque en Él estamos completos, queridos hermanos. No es las posesiones de esta tierra quien te da el gozo y la plenitud. Es el poder ser salvo. La riqueza que el hombre puede hoy poseer es la salvación. El Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Oh hermano, nosotros si tenemos que perderlo todo en este mundo, perdámoslo como el Señor Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la alcanzará, la hallará. Y nosotros hemos alcanzado la vida, hermanos, porque hemos puesto nuestra fe en Él. Estamos completos en Él. Amén. Eso es una tremenda bendición. Y luego ahí mismo en el capítulo 6:35, en la última parte de esta declaración donde el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, pero también dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Se recuerdan eso? Y vamos a estar estudiando un poco la próxima semana esa preciosa conversación que el Señor tuvo con la mujer samaritana allá en el capítulo 4. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Ay, hermano, ningún judío sentía la necesidad de pasar por Samaria. Los tenían por perrillos, por perros, por inmundos a los samaritanos. Pero el Señor Jesús dice, me es necesario. Y fue y se encontró con esta mujer. Pero el Señor Jesús le hace una declaración ahí en Juan 4, del 13 al 14. Usted puede leerlo en su pantalla. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando del agua del pozo, ¿cierto? Saca uno, se sacia su sed, pero en cuestión de minutos u horas volvemos a tener sed. Y el Señor dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, hablando de Él mismo, de la salvación, de su sacrificio, dice, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, queridos hermanos. Oh, Él es el pan, hermanos, Él es el pan de vida y nos dejó este bendito sacramento de la Santa Cena, de la Cena del Señor, donde partimos el pan, queridos hermanos, y comemos el pan porque en su cuerpo llevó nuestros pecados, y por eso este acto sublime que hacemos cada primer domingo aquí en la iglesia de tomar la Cena del Señor debe ser tomado con mucha reverencia, con mucha santidad delante de Él, porque es una oportunidad para nosotros venir presentarnos delante de nuestro Rey y poder nuevamente confesar y hacer confesión de nuestra fe, de nuestra profesión, de que hemos creído que Él es el pan de vida. Amén. Pero ¿por qué muchos de estos judíos, queridos hermanos, no creyeron? ¿Por qué no creyeron que era el pan de vida? ¿Por qué salieron huyendo, hermanos? Y esto Él mismo nos los declara. Y la razón, hermanos, es que Él es la luz del mundo. Y esto es lo que vamos a estar viendo, esta segunda declaración, y la encontramos allá en Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Por qué estas 5,000 personas y otras miles de personas rechazaron a Jesús como el pan de vida, como el Mesías, como el Cristo? Porque, hermanos, solo Jesús es la luz del mundo. Solo Él puede alumbrarnos, hermanos. Y mire lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy. Y este yo soy es importante, está diciendo, yo soy Dios, el eterno, el autoexistente. Yo, Dios, soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos, es la luz de Jesucristo la que nos puede hacer ver su gloria, su reino. La gente lo rechazó porque no estuvieron bajo esta
luz. Esta luz, hermanos, que los fariseos no entendían. Y mire, si usted va a Génesis capítulo 1, que está ahí en su pantalla, veamos estos versículos. Algo importante que los grandes teólogos, ¿cierto? Aquellos estudiosos que pasan años estudiando y meditando en estas cosas y que ahora nos las comparten a nosotros para poder estudiarlas, nos dicen lo siguiente. Ahí en Génesis 1, capítulo 1 al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí es donde estaba el verbo, Jesucristo. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces los teólogos dicen que esto es una simbología, cómo estaba la tierra es como el ser humano sin Cristo está. Después del pecado, así es como el humano está, desordenado, vacío, en tinieblas. Y eso es lo que vemos. Ahí un día estábamos tú y yo, hermanos, en esa tiniebla, queriendo buscar qué nos llenaba el vacío, y tratamos de buscarlo en las riquezas, en las posesiones, en los placeres de este mundo, pero al final del día volvíamos a nuestra realidad de tiniebla, de desorden, de vacío, y nada satisfacía esa necesidad hasta que vino la luz. Y el versículo 3 en Génesis 1 dice lo siguiente, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando la luz viene, hermanos, entonces se puede ver el desorden. Cuando la luz viene, las tinieblas se disipan. Cuando la luz viene, entonces nosotros podemos ver la condición que tenemos y nuestra necesidad del Salvador. Porque no es otro hombre quien puede ordenar tu vida. No es otro hombre que puede llenar tu vida. Es solo Cristo. Por eso es que estamos completos en Él. Y por eso, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, que no eres creyente todavía, ¿sabes por qué no le has recibido como el pan de vida? Porque no estás en su luz. Y tú debes decirle: Señor, estoy ciego, dame vista, dame tu luz para que pueda ver entonces tu reino y así ver mi condición de pecado y mi necesidad de salvación. Mira lo que dice el Salmo 4:6. Y vamos a ir viendo cada una de estas citas que está ahí. Salmo 4:6 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, dice el salmista, oh Jehová, la luz de tu rostro. Oh, hermanos, es la luz del rostro de Dios. Si usted se recuerda en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, hermanos, el altar del sacrificio alumbraba el atrio del tabernáculo, y en el lugar santo había un candelabro de 7 brazos que alumbraba el lugar santo. Pero ¿qué alumbraba el lugar santísimo? No había luz artificial. Ahí solo era la luz de la gloria de Dios. Y esa luz inaccesible, hermanos, para nosotros, pero que ha sido accesible por medio del pan de vida, por medio de Jesucristo. Por eso es que Él nos dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Salmo 27:1, ¿qué nos dice el Salmo 27:1? Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 36, versículo 9. Y este es un versículo que mucho lo hemos repetido y que continuaremos repitiendo, hermanos, hasta que quede impregnado en nuestro corazón. Y dice: porque contigo está el manantial de vida. Y mire lo que dice: en tu luz veremos la luz. No es la luz de la filosofía, no es la luz de la corriente de este mundo que nos trae la luz de Dios. Es en su luz que podemos ver la luz de Dios. Amén. Y esa es la luz, es Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En tinieblas. Por eso es que a veces a mí me cuesta comprender cómo pueden haber algunos que se llaman cristianos y que siguen caminando en tinieblas. Porque entonces contradice lo que el Señor Jesús está diciendo aquí: el que yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Y cuando hay personas que se proclaman creyentes pero tienen una vida de tinieblas, eso es una contradicción. Porque no puede ser luz y tinieblas al mismo momento. Eso es imposible, eso es una contradicción. Una contradicción no se puede explicar, ¿cierto?
como el queso de los salvadoreños, sin ofender a nadie, pero el queso duro blando para mí es una contradicción, porque si es duro no es blando, pero queso duro blando, pero así lo nombran, ¿cierto? Pero es una contradicción, no puede ser duro y blando al mismo momento. Entonces, de la misma manera, no puedes andar en tinieblas si tienes la luz de Cristo. Salmo 43, versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz. Y mire, el mismo escritor de este evangelio allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así de que debemos pedir, amigo, amiga que me estás escuchando, pide que el Señor te muestre su luz, porque después no podrás ver el reino de Dios y no podrás pedir misericordia, porque no verás tu condición. La luz de Dios, la gloria de Dios, es como Isaías cuando vio la gloria de Dios dijo: ¡ay! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque la gloria de Dios revela tu pecado. Amén. Y la tercera declaración: yo soy la puerta de las ovejas. Esto lo encontramos en Juan capítulo 10, versículos del 7 al 9. Y dice lo siguiente, está ahí en su pantalla el versículo bíblico. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Esto es el versículo 7 y 9. Versículos 7 y 9. Entonces el que entra por la puerta, que es Cristo, dice, será salvo y entrará y hallará pasto. Jesús declaró esto en el contexto de la reconstrucción del templo. Vuelvo, estas declaraciones, yo soy de las puertas de las ovejas, para nosotros no nos hace sentido. Puerta de las ovejas, ¿qué querrá decir? Y no nos hace sentido. Pero el judío común, cuando escuchaba estas palabras, decía: wow, ¿qué está diciendo? ¡Qué blasfemia! Por eso es que se enojaban contra él. Pero Jesús está diciendo esto porque para el judío esta fue una ocasión importante, cuando ellos fueron llevados cautivos y luego son una primera olada de hermanos judíos que estaban siendo traídos de la cautividad a Jerusalén por medio de Nehemías. Ellos comenzaron la reconstrucción de Jerusalén. Primeramente la reconstrucción de Jerusalén antes del templo. Esto ocurrió con Nehemías. Y reconstruyeron entonces Jerusalén y los muros. Y lo primero es que establecieron 12 puertas. Y ahí estaban en estas 12 puertas, hermanos. Una de esas puertas eran las puertas de las ovejas. Y estas tienen mucha significancia espiritual. Y ahora el Señor Jesús viene a decir: yo soy la puerta de las ovejas. Si usted ve en el libro de Nehemías capítulo 3, versículo 1, 3, 6, 13, 14, 15, 26, etcétera, usted puede sacarle una foto ahí a su teléfono y revisar estas escrituras, pero ahí se nos muestra la reconstrucción de las 12 puertas en Jerusalén. Y si usted ve en la gráfica ahí donde está la flechita azul, ahí está la puerta de las ovejas, cuando se reconstruye la ciudad de Jerusalén después de la cautividad en el libro de Nehemías. Entonces el Señor Jesús les estaba a ellos hablando de una manera que ellos conocían qué quería decir con eso. Y dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y se recuerda, hermanos, de que dice: hallará pastos. Hallará pastos. Cuando Él es la puerta y nosotros entramos y somos salvos, dice: hallaremos pasto. Y esto lo hace en ese contexto del Salmo 23, donde dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. No se está refiriendo, querido hermano, simplemente a que te va a dar bienestar en esta tierra. Oh, nuestro descanso, hermano, el día de reposo ha llegado para los cristianos y se hará completamente total cuando venga Él en su gloria, en su segunda venida, y seremos glorificados juntamente con Él. Oh, será un día glorioso y ahí estaremos en pastos maravillosos, en aguas de reposo, queridos hermanos. Es la salvación por medio de Jesús. Y se recuerdan allá en Lucas 13:24.
Cuando él dijo, entrad pues por la puerta. Y mire cómo dice Lucas 13:24. Esforzaos, o sea que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué no van a poder? Porque no tienen la luz. No tienen al pan de vida. No han entrado por esta puerta. Pero él mismo ahí en Lucas dijo que la puerta a la perdición es ancha. Y dice, muchos entran por ahí. Pero la puerta angosta, y es angosta, es estrecha, ¿sabe por qué? Porque es un solo camino, y esto ya lo vamos a ver. Y ese es nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es la puerta de las ovejas. Amigo, amiga, tú quieres ser una oveja de Jesucristo. Él es la puerta. No son tus buenas obras, no son tu herencia religiosa de tus padres, de tus abuelos, no es tu bienestar o tu moralidad. No, es solo por medio de Jesucristo. El que no entra por esta puerta no es salvo. No es salvo. Y entonces, como Él es la puerta de las ovejas, Él sigue su discurso en el capítulo 10 diciendo, yo soy el buen pastor. Mire que no dice, yo soy el pastor. Él dice, yo soy Dios, yo soy el buen pastor. Y esto lo hallamos en Juan capítulo 10, versículo 11, donde dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ay, hermanos, recuerde que todavía el Señor Jesús no había ido a la cruz. Y los judíos iban a presenciar que estas no eran solo palabras, que esto no era simplemente promesas farisaicas de hombres que se estaban aprovechando del pueblo de Dios. No, Él dice, yo soy el buen pastor y voy a dar mi vida por mis ovejas. Y así fue. Dio su vida por nosotros para salvarnos a nosotros. Y entonces, queridos hermanos, como pastor, recuerde lo que el Señor Jesús dijo. La ley de Moisés y los salmos de mí hablan. Entonces, cuando nosotros vemos el bendito Salmo 23, ¿qué nos dice el Salmo 23, hermanos? Leámoslo rápidamente, queridos hermanos. Dice, Jehová es mi pastor. O sea, Jesús, recuerde que Él dice, yo soy. Jesús es mi pastor. Nada me faltará porque estamos completos en Él. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, el día que enfrentes la muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebasando. Y mire lo que dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Será que el Salmo 23 está hablando de tu estadía en esta tierra? De los 70, 80 años que vas a vivir. No, queridos hermanos, es allá la eternidad. No pongamos la mirada en esta tierra, estamos de paso, hermanos. Así como Abraham, que no buscaba la ciudad hecha de mano, sino la que fue hecha de mano de Dios, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Eso es lo que él miraba y dice, yo voy a habitar en tienda. Abraham era riquísimo, podía construirse un palacio si él quería, pero decidió vivir en tienda. Y dice, no, yo no me voy a aferrar a nada de esta tierra. Mi ciudadanía está allá en los cielos. La ciudad celestial es la que yo busco. Nada deseo en esta tierra. Oh, hermanos, pero eso es por conocer a nuestro buen pastor. Mire lo que dice ahí Ezequiel capítulo 34. Veamos la bendición de que Jesús sea nuestro buen pastor. Ezequiel 34 versículo 15 y 16 dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¡Qué bendición! Yo apacentaré, dice, mis ovejas. Hermanos, estamos viviendo cambios en nuestra iglesia. Que sí, pues en lo humano nos duele, ¿cierto? Porque amamos al pastor Freddy y los que llevan más años aquí todavía lo aman mucho más. Pero yo en el poco tiempo que aquí estoy, le amo y me duele y me va a doler su partida. Pero la iglesia va a continuar porque continuamos con el buen pastor.
Amén. Y vamos a recordarlo con amor, con cariño a él y a su esposa y siempre tenerlo en nuestras oraciones. Pero continuamos. La iglesia va a continuar, amén, hacia adelante en el Señor. Isaías 40:11 nos dice: como pastor apacentará su rebaño, y su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará, como dice, hermanos, suavemente a la recién parida. Este es nuestro buen pastor. No solo es el pan de vida, amén, no solo es la luz del mundo, no solo es la puerta de las ovejas, sino que es el buen pastor. Pero él, hermano, es la resurrección y la vida. Eso es lo que él dijo: yo soy la resurrección y la vida, porque eso es lo que el apóstol Juan nos dijo en el capítulo 1, ¿cierto? En él estaba la luz y la vida de los hombres. Y en el capítulo 13, ¿recuerdan cuando tiene Jesús la conversación con Nicodemo? Que vamos a estar viéndolo esto el próximo jueves, si Dios lo permite. Dice de que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas y no quisieron venir a la luz, porque la luz le iba a reflejar sus pecados, su maldad. Oh, hermanos, el Señor Jesús es la resurrección y la vida. Y eso a nosotros nos debe llenar de gozo. Mire lo que dice ahí Juan 11:25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Y qué dice 1 Corintios, queridos hermanos, 15 del 1 al 4? Dice lo siguiente: además os declaro, el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de parte de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Nosotros, hermanos, un día tendremos cita con la muerte, pero será de este cuerpo físico. Pero la resurrección nos espera con gloria, queridos hermanos, para estar con aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. ¿Cómo lo hacemos esto? El Señor dijo allá en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, y esto es importante entenderlo, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es que hay que, hermanos, predicarlo, hermanos. Jesús no es uno de los caminos, Jesús no es una de las verdades, Jesús no es alguien que parte de la vida, no, Él es la verdad, Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es el único que da vida, es el dador de la vida. Los demás caminos, las demás verdades son soberanas mentiras y fantasía de hombres corruptos y pecadores que no quieren reconocer su maldad y la santidad de nuestro bendito Dios y Salvador. No hay ninguna otra manera de llegar, y como dice ahí Hechos capítulo 4 versículo 12, como le dijo Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es a través de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él es el camino, amigo, amiga. Insisto en tu corazón. Él es el único camino. No puedes llegar por tus buenas obras. No puedes llegar a Dios por tus buenas intenciones. Es por la fe en aquel que murió y resucitó para darnos vida eterna. Amén. Y la última declaración: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Esto lo vemos en Juan capítulo 15, versículos 1 y 5. Lo repite y dice: yo soy la vid verdadera, el versículo 1, y mi Padre es el labrador. Y también continúa diciendo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la vid verdadera. ¿Por qué el Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera? Porque habían vid que también era falsa. Amén. Cuando dice él: yo soy la verdad, es porque hay falsedad también, hermanos. Y aquí dice la vid verdadera, porque mire lo que dice el Salmo 80:19. Recuerde que estas declaraciones para el judío hacían sentido.
Y por eso es que lo odiaban, porque él estaba diciendo yo soy Dios y yo soy la vid verdadera. Porque el pueblo judío había puesto en su confianza de que Dios lo había elegido como pueblo y que porque eran pueblo ya ellos eran salvos. Así no importa si no tenían fe o no, eran el pueblo escogido de Dios. Así que vivamos como nos dé la gana. De todas maneras somos el pueblo escogido de Dios y Él nos va a dar salvación. Y Jesús le dice de ninguna manera. Yo soy la vid verdadera, siempre he sido la vid verdadera y el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto y será salvo. Mire lo que dice el Salmo 80, versículo 7 al 19. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y mire el versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿De qué está hablando esta vid? ¿Quién es esta vid? Israel, cuando es sacada de Egipto. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y las plantaste. O sea, sacó esta vid, hablando de Israel, hermano, y las lleva a Canaán, donde saca a todas las naciones y ahí planta a Israel. Y usted puede leer el resto de los versículos porque no nos da el tiempo. Entonces, de esto se agarraba el pueblo de Israel. No, nosotros somos el pueblo escogido. No importa que tengamos ídolos, no importa que pequemos, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y así que nada va a ocurrir, estamos bien, estamos salvos. Y el Señor Jesús le dice, no. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Oh hermanos, separados de Cristo no podemos alcanzar salvación. Y por eso es que el apóstol Pablo nos insta ahí en Romanos 12:1 a ser transformados en nuestra mente por medio de la renovación, hermanos, de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento, queridos hermanos? Por medio del estudio serio de la palabra, del estudio consecutivo, del estudio meditativo, pero serio de la palabra de Dios. No basta con una simple lectura general. Necesitamos estudiarla y pedirle al Espíritu Santo que asiente el conocimiento que vamos obteniendo de las Escrituras para que sea vida en nosotros. Y para eso Jesús nos mandó no nos dejó a nuestra mente, nos mandó ahí al Espíritu Santo, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todos los que yo os he dicho. Se da cuenta, hermano, que el Espíritu Santo no viene a traer nuevas ideas. El Espíritu Santo viene a tomar de la enseñanza de Cristo. ¿Y cuál es la enseñanza de Cristo? Que Él es el pan de vida. Él es la luz de los hombres. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Amén. Él es la vid verdadera, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es, y eso es lo que el Espíritu Santo va a traer de las Santas Escrituras para enseñarnos y convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que vivamos para Él, santificándonos día con día. Y 1 Corintios 3, que fue lo que se nos enseñó el domingo, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos el fundamento que es Cristo, pero debemos tener cuidado cómo sobreedificamos en la iglesia, porque Dios va a probar la obra de cada uno con fuego. Y aquel que quiere edificar su vida espiritual bajo los principios de su mente o de este mundo, sufrirá pérdida. Pero el que edifica bajo los principios de Dios, hermano, será purificado. Él es la vid verdadera. Separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido un breve resumen de estas 7 declaraciones de Jesús Yo Soy, donde Él afirma que Él es Dios Todopoderoso y que Él es el camino para la salvación. Todas estas declaraciones de Yo Soy tienen que ver con que su relación para salvarnos a nosotros. Tenemos un Señor maravilloso. Amén. Así, queridos hermanos, a meditar en esto, a pedirle al Señor que nos ayude a comprender estas enseñanzas. Acompáñenme en oración para terminar en esta noche. Amantísimo Padre, bendito tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque, Señor, tú eres el gran Yo Soy. Y este tu nombre en el cual hay salvación, Señor, es en el que hemos creído, Señor. Gracias porque eres el pan de vida.
Gracias porque eres la luz del mundo, Señor. Gracias porque eres la puerta de las ovejas, Señor. Gracias porque eres el buen pastor. Gracias porque eres la resurrección y la vida, Señor. Gracias porque eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias porque eres la vid verdadera y estamos conectados en ti para llevar mucho fruto, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias. Gracias por animarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has de hacer en la vida de mis hermanos y en mi persona, y que llevemos mucho fruto, Señor. Danos crecimiento espiritual para llevar mucho fruto para tu gloria y tu honra, Señor. A ti bendecimos y adoramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos, y si Dios nos da vida, nos veremos el próximo jueves. Pasen buenas noches.